Hola amigos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro mundo creativo. En esta ocasión les mostraremos cómo realizar un pequeño muro decorativo con cerámica. Este muro puede tener varias aplicaciones. Bien puede servir como base decorativa para algún tipo de mueble o repisa. Puede servir como punto de iluminación si utilizamos dos focos reflectores. O también puede servir como aislante térmico para una calefacción a leña como es nuestro caso. Nuestro muro tendrá las siguientes medidas: 180 centímetros, altura, 80 centímetros, ancho. Para la base tendremos 80 centímetros, ancho, y 80 centímetros, largo. Utilizaremos piezas de cerámica de 20 por 60 centímetros, y las colocaremos de forma trabada para darle un aspecto moderno. Para iniciar el trabajo, lo primero es colocar material de fibrocemento para proporcionar una base de adherencia a la cerámica, ya que en este caso la pared es de yeso cartón. La plancha de fibrocemento tiene dos caras, una lisa y otra corrugada. En este caso nos conviene dejar la cara corrugada hacia el frente para que nuestro pegamento tenga mayor agarre y nuestra cerámica quede bien firme. Debemos colocar la primera pieza verificando sus niveles, de ahí en adelante todas quedarán derechas y niveladas. Para pegar la cerámica, podremos utilizar pegamento para muros. Dependiendo del país, se pueden usar diferentes pegamentos. En el caso de Chile, que es donde elaboramos este vídeo, se utiliza pegamento prefabricado para muros. Hay diferentes marcas, pero es necesario acotar que el pegamento para muros no es el mismo de los pisos, como lo veremos más adelante. Utilizaremos separadores de cruz de 2 milímetros de grueso para estilizar la distancia de unión entre piezas. Es bueno utilizar una llana con dientes, para que el pegamento sea esparcido en forma de surcos, y así nuestro porcentaje de adherencia será mucho más alto. Para lograr un efecto moderno e interesante, haremos 3 filas horizontales y una vertical por un lado, y luego alternamos la misma distribución pero en sentido contrario. El efecto logrado con esta distribución es agradable a la vista y da un efecto decorativo.
Dar golpes suavemente a las piezas con un martillo de goma, nos permitirá obtener un nivel uniforme y sacará todo el aire del pegamento, de modo que este se extienda bien bajo la cerámica. Para el caso de los pisos, se debe utilizar un pegamento que contenga más arena, y lo haga más resistente al peso y al tráfico. Para ambos tipos de pegamento, el tiempo de secado oscila de 6 a 8 horas aproximadamente, dependiendo de la temperatura del lugar. Ya secado el pegamento, empezamos a trabajar en los remates decorativos, y en esta ocasión, utilizaremos molduras de madera pintadas en blanco para darle un buen contraste y un buen acabado. Después de rematados los bordes, procedemos a rellenar todas las ranuras de la cerámica. Para esto utilizaremos un material llamado frague. Este material viene en polvo de diferentes colores, listo para diluir en agua y obtener una masilla para aplicar con llana o espátula de goma. En algunos países, este relleno se realiza con cemento blanco, o cemento blanco mezclado con óxidos de colores. Cualquiera que sea, el método es igual, se aplica con llana de goma, y luego se retira el exceso con una esponja y agua. Y como paso final, tapamos todas las ranuras de las molduras de remate con sellador acrílico, y así poder pintar sin ningún mal detalle a la vista. Finalmente nos queda así, y estamos listos para colocar la calefacción, mueble, o luces en su correspondiente sitio, según sea el caso, pero nosotros instalaremos una calefacción a leña, o combustión lenta, y la cerámica nos servirá como aislante térmico, y a su vez como nicho decorativo. Y bien amigos, esperamos que esta idea y pequeño proyecto para el hogar, les sea de alguna utilidad. Esperamos verlos de nuevo en una nueva edición. Agradecemos su disposición y tiempo para con nosotros, el canal de Mundo Creativo. No queremos despedirnos sin antes pedirles su apoyo, con una suscripción y un like, será nuestra mejor recompensa y motivación para seguir elaborando y mostrando nuevas ideas y proyectos. Hasta la vista amigos.